el registro y análisis de los casos, la resolución de problemas, las noticias y los reportajes. En los documentos gráficos tenemos todo tipo de mapas, desde los mapas mentales hasta los diagramas de flujo, es decir, incluido todos los mapas de los continentes políticos, físicos, económicos, geográficos, topográficos, antropológicos, mapas semánticos, líneas de tiempo. Todo eso corresponde a una evidencia de documento gráfico. En el tipo de evidencia de imágenes se refieren a imágenes que el estudiante haga por sí mismo, de su autoría, no que busque en revistas y las recorte, no que las descargue de internet. Se refiere a imágenes que el estudiante haya tomado con su tablet, con su celular o con el celular de sus padres, incluidas, incluidas las imágenes o fotografías, están todo lo que el estudiante cree, banner, panfletos, folletos, afiches, presentaciones de PowerPoint en Prezi, en Canva, presentaciones de esquemas, infografías y todo lo que tiene que ver con imágenes que el estudiante haya creado por sí mismo. En el caso de los registros documentales se refieren a registros de documentos donde el estudiante haya investigado las navegaciones de Internet, las publicaciones del blog, que se refieren a blogs de personas que no sea el estudiante, que él haya leído y haya visto la opinión de otra persona. Puede ser otro estudiante o un profesional o un amateur que escriba de un tema en específico. Las redes sociales incluyen videos, sea en Instagram, TikTok, incluso en Twitter, o algún artículo o información que haya salido en cualquiera de estas. Está el testimonio de los expertos, es cuando el estudiante conversa o entrevista con una persona que haya estudiado, ya sea un doctor, una enfermera, un médico, un ingeniero, un arquitecto, un maestro, un farmacéutico. Es un testimonio de experto porque es un experto en un área en específico. Y el testimonio de testigos se refiere a entrevistas con personas que hayan vivido un hecho en tiempos recientes, ya sea un hecho nacional o un hecho de la comunidad. El registro de los hechos, esto sí se refiere a cosas que el estudiante busque de internet, videos, audios, fotografías, documentales o la búsqueda de la hemeroteca. Para los que no saben lo que es una hemeroteca, es una biblioteca de periódicos. Tenemos hemerotecas ahora mismo pues a nuestro alcance. El listín diario tiene una hemeroteca de ciento y algo de años, donde los estudiantes pueden buscar hechos de décadas anteriores y ver cómo la prensa manejaba esta información y estos hechos. El desempeño en disertaciones, es decir, lo que el estudiante haga de forma oral, aquí se incluyen las exposiciones, el discurso, la ponencia, los debates, los foros, el panel, la mesa redonda y las interpretaciones vocales, es decir, el canto. Luego está la expresión corporal, que incluye todo tipo de deportes, la dramatización, las danzas, cualquiera de ellas, contemporánea, bachata, merengue, salsa, es una expresión corporal, y las posturas, es decir, esas posturas que los estudiantes hacen al hacer ejercicio, de abajo en pie y ese tipo de cosas. Luego está lo que es la ejecución, es decir, cuando el estudiante hace algo, como hacer una pintura, crear un jabón en el laboratorio, tocar un instrumento, construir una maqueta, un diorama y hacer experimentos por sí mismo, es decir, siguiendo un proceso explicado en una práctica y el estudiante lleva a cabo el experimento. Y están las pruebas como última evidencia, que tiene que ver con el manejo de la actitud, manejo de problemas, pruebas de comprensión, pruebas de análisis de casos, pruebas de contenidos,
estandarizaciones y la actitud frente a situaciones. Estas pueden ser orales o escritas. Todas estas evidencias pueden estar en la nube, en el cuaderno del estudiante, en un portafolio, en una cuenta compartida de Canva, en una cuenta compartida de Drive, en una cuenta compartida por grupos en cualquier plataforma de educación, llámese Classroom o cualquiera que utilice el centro. Puede estar en el curso, pegado en cualquier parte, guardados en en hojas sueltas que el profesor las guarde. Puede haber evidencias que usted tenga de que se hizo la exposición tomándole fotos. Puede haber evidencias de que se hizo el mapa mental a través de que los estudiantes lo dibujaron en el cuaderno y luego se lo entregaron. Puede ser que la evidencia esté en el grupo de WhatsApp de la sección, en el correo electrónico del profesor, en en trabajos que hayan entregado los chicos en una fecha en específico. Todos esos son lugares donde puede estar la evidencia. Lo importante es que cuando usted se la pidan, usted pueda saber dónde están pues las pruebas de que la clase se llevó a cabo y que se hizo una actividad. Ahora volvemos a la otra parte de las actividades de evaluación. Tenemos las técnicas. Las técnicas, como yo les mencionaba hace un rato, no las podemos inventar. Las técnicas vienen en el diseño y cada técnica lleva un instrumento, es decir, se ancla un instrumento. Tenemos una serie de técnicas, voy a explicar las más usadas. Como les decía, cada técnica tiene un instrumento o tiene varios. Aquí les voy a explicar las más usadas. La técnica más usada por excelencia es la técnica de la observación. Y a su vez usted puede hacer observaciones a través de registros, ya sea anecdóticos o de otro tipo, con lista de cotejo o por escalas estimativas. Cualquiera de esas, pues es un instrumento de observación. Igual también ahí cabe la rúbrica. Tenemos la entrevista, donde tenemos la guía de preguntas o el cuestionario que hacemos y el portafolio, es decir, una serie de compilación de cosas, de trabajos y ese tipo de cosas. Tenemos la encuesta con su instrumento único que es el cuestionario y la última técnica es la prueba. Generalmente, ahora con el nuevo diseño curricular, casi siempre usamos el tipo de técnica de observación y usamos pues los instrumentos de lista de cotejo, escalas estimativas, rúbricas que nos permitan pues eh, llevar un control más flexible. La observación pues es la evaluación del ejercicio de la voluntad y la intencionalidad dirigida hacia el objeto de conocimiento. Es la captación inmediata al objeto, la situación y las relaciones que se establecen. Con la observación recolectamos información de forma sistemática, válida y confiable. Por eso podemos hacerla por rúbrica, por lista de cotejo, por escalas estimativas, porque como es sistemática, pues cada día vamos colocando pues una observación que hicimos en ese día. Para llevar el registro anecdótico, pues debemos tomar en cuenta una descripción objetiva del incidente y el contexto en que ocurre, la interpretación personal del docente sobre lo que significa el hecho y una recomendación de qué se debe hacer para mejorar pues esa situación. Estos son algunos ejemplos
de cómo se puede hacer un registro anecdótico. Está el esquema, digamos, pequeñito, donde ponemos el nombre del alumno, el ciclo, el curso, el año, qué pasó, cómo lo interpreto, cómo lo recomiendo y quién fue el observador, o sea, quién observó, porque a veces dan cosas que lo observa pues dos maestros, el que viene entrando, el que viene saliendo, cuando cambió la hora y la fecha en que sucedió. También se puede hacer de esta forma, donde usted pone el nombre del alumno, describe lo que ha sucedido, pone una observación, lo interpreta, pone los observadores y coloca la fecha. Cualquiera de las dos formas es muy viable. La lista de cotejos, pues como la mayoría sabe, se refiere a colocar un sí o un no de acuerdo a lo que usted desea que el estudiante logre. Se ponen los indicadores, los nombres de los estudiantes. No tiene que ser en este formato. Usted puede poner los nombres de los estudiantes en la columna vertical y los indicadores en la horizontal, pero básicamente se hace así. Los indicadores por cada estudiante se va a marcar si logró ese día eso, si lo hizo. Si no lo logró, pues no. Y así usted va a tener una constancia de que la clase se dio y cómo se avanzó en ella. Las escalas, tenemos dos tipos de escalas, tres tipos de escalas. Tenemos las escalas de calificación, es decir, que son numéricas. Las numéricas establecen pues categorías, si usted le pone puntos. Si quedó en excelente, vale tantos puntos. Muy bueno, tantos puntos. Regular. Y esto le permite a usted pues ya tener una nota. Si usted dice que esa actividad vale 20 puntos, por ejemplo, en el caso de secundaria, pues usted, si quedó muy bueno, tiene 17. Si es excelente, pues tiene los 20. Y así usted puede sacar una nota al final que usted puede sumar, pues para poner la nota de final de ese indicador. Las gráficas se refieren básicamente a cosas que el estudiante hace, a la conducta, si lo hace siempre, si es frecuentemente, ocasionalmente, rara vez, llega temprano, ocasionalmente. Tiene peleas con los compañeros, muy rara vez. Entonces usted coloca el número de acuerdo pues a la actitud del estudiante. Y las descriptivas se refieren, como su nombre lo indica, que presentan algo resumido del comportamiento observado. Este se usa mucho en el nivel inicial, las descriptivas, donde los niños están siendo observados por sus maestras constantemente y le permiten pues al niño pues actuar de forma, digamos, hasta cierto punto libre y ver cómo ellos actúan. Aquí están los aspectos junto con los nombres de los niños y el primer aspecto es respeta los turnos en una conversación. Que el niño aprende a levantar la mano y a esperar que Juanita, Pedro y José digan sus opiniones porque él es el número 4, pues el niño sí respeta. Si a veces lo hace, a veces no, pues a veces. Y eso le permite pues a usted llevar un control y una información continua. La técnica de la entrevista pues se refiere a entrevistar a una persona, especialmente cuando queremos saber a profundidad qué saben los estudiantes. La guía de preguntas la crea el maestro y le permite al estudiante pues contestarlas. Se refiere generalmente a preguntas reflexivas donde el estudiante deba pensar, repensar y volver a manifestar ideas propias. El instrumento del portafolio es una colección de trabajos que representa la producción de todo un mes, de 15 días. Es decir, todas las evidencias que usted viene haciendo, hoy hicieron una búsqueda en internet, mañana hicieron una infografía, pasado mañana hicieron una maqueta. Todo esto son producciones, ¿verdad? Que usted viene haciendo.
El estudiante las va guardando y cuando las guarda, entonces presenta un portafolio. Este portafolio pues incluye todos los trabajos que se han hecho durante un periodo, durante el año escolar, durante un mes, durante una unidad, cualquiera. Y ahí el profesor evalúa pues si eso está muy bien, bien más o menos, y le da una calificación. Los trabajos de portafolio deben tener estos componentes y el estudiante debe colocar todos los trabajos que usted le corrigió, sea que los hiciera muy bien o los hiciera muy mal. Estas son algunas sugerencias de dónde se debe guardar la carpeta. Generalmente en inicial usan eso de las carpetas para enseñar a los padres cómo el niño fue avanzando, pero es muy útil en secundaria para crear responsabilidad y ese tipo de cosas. La técnica de la encuesta, pues todos creo que hemos hecho encuestas porque hicimos una tesis, un monográfico, pues esta encuesta se eligen entre preguntas cerradas o abiertas, si es eh, de forma individual o de forma colectiva, y esto pues le permite al profesor obtener información puntual en grupo o individual de cada estudiante. Esta encuesta se puede hacer en varias clases o en diferentes instantes de la clase y usted va llevando los apuntes eh, de cada pregunta que le hace a cada estudiante. Aquí están pues un ejemplo de la encuesta. Se usa con esa escala de pocas veces, casi siempre y siempre. Se ponen los datos y esta es una encuesta dirigida al maestro, que usted le permite autoevaluarse usted de cómo eh, fue su desempeño. Y eso es bien porque la evaluación no solo es para los estudiantes, también uno debe evaluarse. El cuestionario debe incluir información de datos personales de la persona, sin poner el nombre, por supuesto, su opinión sobre lo que sea que usted le quiere preguntar, motivaciones, actitudes, valores, sentimientos y cogniciones, es decir, lo que el estudiante sabe de un tema en cuestión, cuando se trata del cuestionario para los estudiantes. Las pruebas, las escritas, por supuesto, son las pruebas clásicas, una hoja de papel o en un formato de Forms o de Quincy, cualquiera de esas son pruebas escritas. Las pruebas orales, el profesor pregunta, el estudiante responde. Es muy útil para aquellos estudiantes que tienen temor a las pruebas escritas que se da. Hay estudiantes que usted lo ve que en clase saben muchísimo y le hablan y le dicen de que usted le pone un papel en la mano, ahí mismo se bloquean. Entonces las pruebas orales pueden ser una alternativa para este tipo de estudiantes y también para todos, sí, para poder tener pues variedad a la hora de evaluar las clases. Las pruebas objetivas, pues se refieren a estas pruebas que tienen opciones múltiples o varias opciones para escoger A, B, C, D, E, para que los estudiantes escojan de esas opciones. También incluyen verdadero o falso, el famoso parea y el completa, ya sea escogiendo la respuesta de un espacio determinado o que el estudiante pues las haga por sí mismo. Por último, tenemos lo que son los recursos. Ya yo les había adelantado de eso. Aquí se colocan recursos y medios, todo lo que usted va a utilizar ese día. La pizarra, imágenes, el internet, el proyector, la computadora, masilla, pintura, tapitas de refresco, piedras, un árbol, una manta.
todo lo que usted vaya a utilizar va en recursos. La metacognición es la autoevaluación que el estudiante hace de la clase y de sí mismo, que aprendió, por qué lo aprendió, para qué le sirve, cómo le es útil, fue fácil, fue difícil. Y estas preguntas, pues usted debe hacerlas generalmente en el cierre para que el estudiante pueda contestarlas y contestárselas a usted. O pueden hacer un diario reflexivo donde cada día el estudiante contesta esas preguntas y, y al final de la unidad pues vemos cómo ha ido avanzando el aspecto de aprendizaje de todo lo que tiene que ver con la clase. Así se hace una planificación de unidad de aprendizaje. Lo más, digamos, complejo es esta parte, pero teniendo las herramientas apropiadas, pues se hace bastante sencillo.